Ok. Entonces, para cálculo 2 es cálculo 1, pero en el espacio. Solo que para introducirnos al cálculo, pero en el espacio, primero vamos a trabajar con geometría en el espacio. ¿Y qué tipo de espacios debieron ver por álgebra 2? Que hay todo tipo de espacios, ¿no ven? Entonces no está de más poder aclarar eso. Geometría en el espacio R a la 3. Bueno, geometría en el espacio R a la 3. Ya. En álgebra 1 ustedes vieron geometría en el espacio, o bueno, geometría analítica, que llegaría a ser simplemente X y Y. X y Y. La única cosa es que acá se va a agregar un eje más. Y puede que lo más común que lleguen a ver es de esta manera. X, Y y que Z esté acá. Como que Z es una especie de altura. Acá nos vamos a topar con dos tipos de vectores, ¿está bien? El, un vector, ustedes ya deben saber, igual lo voy a mencionar, es un elemento matemático. No nos vamos a hundir mucho en la definición, pero lo que nos importa de este vector, de este elemento matemático, es que tiene los siguientes elementos, o tiene las siguientes partes que nos será útil acá. Y es que este vector tiene magnitud, tiene dirección. Bueno, más que todo tiene magnitud. Dirección sería como por decir la recta, viendo en el espacio, en un espacio bidimensional, ¿no ve? XY. Tiene una pendiente y tiene sentido, que es a donde estaría apuntando la flecha. Ya sea si es de esta manera o si es de esta otra manera. Y esos son los tres elementos más importantes, o bueno, los tres elementos de un vector con los cuales vamos a estar trabajando. En el plano era mucho más fácil ubicarse, ¿no? Ver, tipo, te mostraban dónde estaba el punto y tú podrías decir, con una regla te hacías y decías, este punto tiene tales coordenadas. En el espacio no es tan sencillo. Tenemos un punto acá y puede que tengamos la siguiente configuración. Puede que este punto sea así, así y así. Bueno, lo voy a poner de otra manera. Así sería más fácil verlo. Así y así. Pero sin esas medidas, ¿no? Sin esa información, también puede que esté de esta otra manera. A ver,
estaba? También puede que esté de esta manera. Sí, sí. A eso me refiero. Hay esa dificultad de interpretar. Para eso están los vectores. Más que todo, el primer vector que vamos a ver es el vector posición, que nos va a indicar la información de, más que todo, puntos. No hay que... Acá está lo más importante para sentar una buena base. Yo lo diferencio en dos. Yo diferencio estos vectores en dos. En cálculo 2 solo vamos a ver dos tipos de vectores. ¿Está bien? Por si este punto le vamos a decir punto A, que va a tener de coordenadas, primero viene X, luego Y, luego Z. ¿Está bien? De coordenadas 4 en X, 1 en Y y 4 en Z. ¿Está bien? Ya. El vector posición que les estaba comentando es aquel vector que es básicamente trazar un vector desde el origen. El vector posición nos indica lo siguiente. Primero que tiene tal posición en X, tal posición en Y. Lo voy a hacer con otro colorcito celeste. Tiene tal posición en X, tal posición en Y tal posición en, tal posición en X. Acá está X. No, acá está X, tal posición en Y y tal posición en Z. Ya, eso es lo que nos da estos datos. El vector posición sería una suma de todo esto que está representando una dirección, una magnitud y un sentido. Puede estar también en la otra. No vamos a andar en ese detalle. Ese es el vector posición. ¿Ya? Hay una infinidad de puntos en el espacio y hay una infinidad de vectores posiciones. Ahora, el otro vector que, diciendo el otro vector que yo utilizo, bueno, que se utiliza es el vector desplazamiento. O sea, yo los diferencio de esa manera y yo me refiero a estos vectores de esta manera para evitar confusiones. El vector posición es el vector que nos lleva desde el origen hasta el punto. ¿Ya? Ahora también tenemos, vamos a tener acá un punto B de coordenadas 8, 3 y 2. Ya tenemos el punto B que tiene coordenadas 8, 3 y 2. Tenemos esto. Pero ¿qué tal si queremos formar un vector? Si queremos hallar la distancia entre el punto A y el punto B. O queremos saber cuánto nos queremos desplazar, en qué dirección y en qué sentido. Entonces aquí entra ese vector que les estaba comentando, el vector de desplazamiento. Si queremos ir del punto A al punto B, se va a recorrer, se va a describir esa distancia, ese vector. Este es el vector de desplazamiento. Es aquel que vamos a utilizar para ir de un punto para otro. Vamos a recorrer de un punto de referencia a otro. Más que todo, quiero que con esto entiendan que es como que hay cierto movimiento.
En lo personal, yo a los puntos les pongo con letras mayúsculas, a los vectores, a los vectores les puedo decir vector A con letras minúsculas o también una combinación de ambas letras, vector AB. Es un vector que empieza en A y termina en B. Para que se entienda que es un vector, no se tienen que olvidar ustedes usar esta notación. Al, al nombre del vector tienen que ponerle una flechita. Esa sería la mayor diferencia respecto a la notación, ¿no? De cómo van a escribir los elementos que vamos a utilizar. Este elemento es un punto, este elemento es otro punto, este elemento de acá es un vector. ¿Ya? De igual manera, si mi, si mi vector es de manera minúscula, de igual manera, pues con su respectiva flechita para dar a entender que es un vector. Ya. Acá el punto A y el punto B tienen sus valores, ¿no? Sus valores numéricos en las respectivas posiciones para que se pueda entender o graficar o utilizar el vector. Nos falta esa parte de este vector desplazamiento. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo conocemos las partes de este vector desplazamiento? Para hallar esas partes o los valores numéricos de este vector de desplazamiento, lo que hago es lo siguiente. No voy a hundirme tanto en el porqué de esto, pero primero que nada quiero que sepan esto. Para formar un vector de desplazamiento, vamos a utilizar dos puntos, que es el caso de acá, ¿no? El punto A y el punto B. Como el vector empieza en el punto A y termina en el punto B, esto es lo que quiero que vean. Un vector de desplazamiento lo vamos a formar con las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. ¿Ya? El punto inicial, que sería el punto A, está, está restando, ¿no ve? Y el punto final está al inicio sumando. Esta es la diferencia que nos va a dar el vector de desplazamiento. ¿Ya? Ya anteriormente les dije, ¿no ve? Que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? Este vector, este vector tiene la misma dirección que este, es decir, tiene la misma inclinación y todo eso, pero el sentido es distinto y eso nos puede perjudicar a la hora de trabajar porque como les estuve mostrando, trabajar en el espacio es un poco complicado si lo estamos graficando sobre algo bidimensional, sobre papel, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con cómo vamos a poner las cosas. Eh, Nuevamente, si vamos a formar un vector de desplazamiento, punto inicial, punto final, el punto final menos el punto inicial. ¿Está bien? Acá no se presenta lo siguiente. No podemos decir que el vector AP es igual que el vector BA. Esto no es cierto. Tienen que tener mucho cuidado con eso. El vector AB no es lo mismo que el vector BA. Ya, esto lo voy a poner aquí sí. Esto lo voy a copiar para aclarar esto. Si estoy haciendo el vector BA, tendría que ser el punto final menos el punto inicial. Entonces, como pueden ver acá, el vector AB no es lo mismo que el vector BA.
Es en sí solo una cuestión de signos, ¿no? Pero ahí es donde entra un elemento del vector, que es el sentido, hacia dónde está dirigiéndose el vector, ¿no? La dirección también es un elemento muy importante que vamos a utilizar para la resolución de distintos ejercicios, porque, bueno, los vectores es el sistema de referencia, o son los elementos que vamos a utilizar para poder ubicarnos y trabajar en el espacio R a la 3, ¿está bien? Hay que tener esto, hay que tratar de tener esto lo mejor entendido posible, o sea, hay que entender esto de la mejor manera. A veces con esta explicación puede que no sea suficiente, así que vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollándolo un poco, pero ahí puede que se esté reforzando más la idea, ¿ya? Y si tuviesen alguna duda, se está entrecortando algo, no se me escucha bien, eh, díganme nomás, chicos, ¿está bien? Para cerrar esto, este último detalle para cerrar esta partecita. AB puede ser igual al vector BA multiplicado por menos 1. Como les estaba diciendo, ¿no ve? Es una cuestión de signos. Acá está, ¿no ve? Coordenadas del punto E del punto B menos coordenadas del punto A es el vector AB. Si lo multiplicamos por menos 1, vamos a tener coordenadas del punto A menos coordenadas del punto B. De esta manera sí se logra esto. Para cambiar de sentido un vector, lo multiplicamos por menos 1. Si lo multiplicamos por menos 1, simplemente se cambia el sentido de este vector. Ya, esos son los vectores que vamos a utilizar. Ahora, me quiero enfocar en esta partecita. A ver. Ya. Acá yo les estaba diciendo que para formar el vector de desplazamiento AB, tengo que agarrar el punto final y restarle el punto inicial. Ya. Esto lo voy a expresar de esta manera. Eso no. Esta expresión de acá lo voy a poner de la siguiente manera. Ya. Si no conociese el punto B, antes que nada, estábamos haciendo esto para hallar los componentes del vector AB. Entonces, lo vamos a reemplazar acá, los datos que tenemos. Ya tenemos el vector AB, que para hallar sus datos, sus valores numéricos, al punto B le restamos las coordenadas del punto A. Y vamos a hacer eso. El vector AB llegaría a ser las coordenadas del punto B, que es 8, 3 y 2. Menos las coordenadas del punto A, 4, 1, 4. Un detalle acá es que ustedes pueden pueden anotar un vector, ya sea si es posición o de desplazamiento, pueden anotar un vector de manera horizontal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o también de manera vertical, 1, 2, 3. ¿Ya? No se hagan lío, ustedes trabajen de la manera en la cual les es más cómodo, pueden cambiar el orden, pueden hacer en una parte horizontal y en otra vertical. Por mí no hay problema y no creo que haya problema por otro docente. Lo único que les sí cabe recalcar es que si es un punto o un elemento, como una recta
plano. Entonces, ténganlo anotado de esta manera. Si es un vector, pues póngale su correspondiente flechita para que se entienda que este elemento de acá es un vector. ¿Ya? Y nuevamente a lo nuestro. Ya. Para el vector AB, agarramos y decimos, ¿ve?, que las coordenadas del punto final le vamos a restar las coordenadas del punto inicial. Vamos a hacer como corresponde. Primero trabajamos con X, 8 menos 4, porque, bueno, un vector en sí es una matriz, ¿no? Solo que esta matriz es de una columna y 3 filas. O también acá no ves de una fila y 3 columnas. La verdad es que no hay mucho problema con la forma en la cual anoten. Pueden cambiar la forma de anotarlo en cierta parte del ejercicio. La verdad es que solo vamos a trabajar con estos 3, con vectores de esta forma. ¿Ya? O sea, una fila, 3 columnas o una columna y 3 filas. La verdad es que no hay mucho problema, no hay donde perderse. Y como las matrices, si hay sumas y restas, hay que trabajarlas como tiene que ser. Uy. Esta entrada, la operación y esta entrada, ¿no ve? 8 menos 4. ¿Cuánto llegaría a ser ahí? 4. De igual manera, 3 menos 1. Acá tendríamos 2. Y por último, 2 menos 4. ¿Cuánto tenemos ahí? Menos 2. Estos llegarían a ser los componentes de nuestro vector de desplazamiento. Y otra diferencia en cómo cómo voy a referirme yo a las cosas, puede que a ustedes les ayude también. Ya les dije, ¿no ve? Esto es un vector posición porque es de un punto, ¿no ve? Cuando hablemos de un vector de un punto, para no usar tanto la palabra vector y confundirnos, es decir, las coordenadas de un punto, que son, como les estaba diciendo, ¿no ve?, las ubicaciones respecto a X, Y y Z que tiene nuestro punto A, nuestro punto B. Acá la cosa es que el vector AB no está en referencia al origen. Entonces, a los valores numéricos le vamos a decir, a los valores numéricos para un vector de desplazamiento le vamos a decir los componentes de un vector, ya componente X, componente Y, componente Z. Y bueno, acá ya nosotros hemos hallado los componentes de nuestro vector AB. Ahora sí. Por último, como les estaba diciendo, el punto el punto tiene coordenadas. Es decir, que el punto está con referencia al origen de nuestros ejes X, Y, Z. A ver. A está en la posición 4, 1, 4. 4 en X, 1 en Y, 4 en Z. B está en coordenadas 8, 3, 2. 8 en X, 3 en Y y 2 en Z. Ok. Pero nuestro vector AB tiene componentes 4, 2 y menos 2. 4, 2 y menos 2. ¿Qué pasa si al punto A y al punto B
yo les quito a su coordenada z, por decir que es 4, 1, 4. A la coordenada z les resto 10, me va a quedar menos 6. Al punto B le voy a hacer lo mismo. 2 menos 10 menos 8. Lo voy a dejar más abajo. Para después lo vamos a ver. Estos ya no son punto A. Va a ser punto C y punto D. Okay. Ya, nuestro punto C y nuestro punto D tienen estas coordenadas. Y acá llegarían a estar. Punto C y punto D. Si quisiese yo hallar el vector que me lleva desde C hasta D, si quisiera hallar el vector de desplazamiento desde C hasta D, pues ya saben ustedes, ¿no? ¿Cómo hay que hacer? Vector CD va a ser igual a las coordenadas del punto D menos las coordenadas del punto C. Eso sería igual las coordenadas del punto D, que es 8, 3 y menos 8, menos las coordenadas del punto C. El punto C tiene coordenadas 4, 1, menos 6. 4, 1, menos 6. No, 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 no. Esto me está molestando un poquito. Ok. Entonces las coordenadas del vector CD llegaría a ser 4 menos 8. Acá tenemos 4. 3 menos 1. Acá tenemos 2. Y por último, menos 8 menos 6. Acá tendríamos menos 8. Menos por menos 6 tendríamos más 6. Menos 8 más 6 tenemos menos 2. Esos serían los componentes de nuestro vector CD. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que vean lo siguiente. Para que vean lo siguiente. 4, 2 y menos 2. Ok. Nuestro vector CD es el mismo que el vector AB. Componentes 4, 2 y menos 2. Componentes 4, 2 y menos 2. Como les estaba diciendo, hay una infinidad de puntos. Y como pueden ver, con 2 puntos hemos sacado un vector. Con otros 2 puntos hemos sacado el mismo vector. Y para ya ir cerrando unos cabos, un vector de desplazamiento no está orientado al origen del sistema de coordenadas. Un vector de desplazamiento puede estar dado por una combinación de 2 puntos cualquiera que esté en el espacio. Y como hay una infinidad de puntos, este vector está en todas partes, ¿no ves? Solo que nosotros hemos hallado estos 2 vectores porque hemos trabajado con estos 4 puntos.
Esa es la cosa. Entonces, los vectores los vamos a utilizar para desplazarnos, para trabajar, para poder trabajar de una manera más sencilla en el espacio RL3. ¿Ya? Por decir, si no tuviésemos el vector, el punto D, no sabemos qué coordenadas tiene. A ver. Vamos a utilizar esto de la siguiente manera, pero con los datos que tenemos acá. Tenemos el vector CD y sabemos que el vector CD lo formamos de la siguiente manera. Coordenadas del punto final menos coordenadas del punto inicial, ¿no ve? Y eso también, esa notación que les dije, ¿no ve? Punto inicial, punto final, ¿no ve? Vamos desde C hasta D. Esa notación nos sirve bastante también para recordar lo que les estaba diciendo. Punto inicial, punto final. Y vamos a hallar el vector, sus componentes al punto final, restando el punto inicial. CD, DC. Ya como si fuese un sándwich. Pero el problema ahora es que no tenemos el punto D. Tenemos con qué, tenemos las coordenadas del punto en el cual estamos iniciando, pero no tenemos las coordenadas del punto donde queremos llegar, ¿no ves? Como que tenemos el punto inicial, tenemos el vector de desplazamiento, o sea, tenemos la manera o el vector que nos va a ayudar a llegar, pero no sabemos a dónde vamos a llegar. Entonces acá nuestra incógnita llegaría a ser el punto D. Vamos a trabajar como tal. Esta es una ecuación y vamos a despejar D. En este caso, CD, el vector CD está acá como positivo en este lado de la ecuación. Acá D está como positivo y acá C está como negativo, las coordenadas del punto C. Este punto C lo vamos a llevar a sumar al otro lado. ¿Ya? Y tendríamos que D es igual al punto C más el vector CD. Esto es lo que tenemos. Y esto es algo que quiero destacar, porque esta expresión vamos a utilizar más adelante. Para llegar al punto D, vamos a partir desde el punto C y vamos a utilizar el vector CD para llegar al punto D. De la siguiente manera. Empezamos en el punto C y nos vamos a trasladar desde el punto C con este vector y vamos a llegar hasta el punto D. Queremos llegar al punto D y utilizamos esto, punto inicial y un desplazamiento. Y hacemos eso. El punto D sería igual a las coordenadas del punto C, 4, 1 y menos 6, más los componentes del vector CD, 4, 2 y menos 2. Entonces nuestro punto D es igual a 4 más 4, 8. 1 más 2, 3. Menos 6 menos 2, menos 8. Y efectivamente, esas son y eran las coordenadas de nuestro punto D. ¿Qué quería hacer? Ah, sí, encerrar el resultado. Okay. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Quejas? Todo claro. Está bien. Esto de los puntos, vector, posición y desplazamiento sería la base. ¿Está bien? Ya a partir de acá sería geometría y desarrollo de uno de estos conceptos que estamos formando. ¿Ya? Antes de pasar al siguiente elemento,
Pero si primero estamos viendo puntos y vectores, ¿está bien? Después vamos a ver rectas y planos, que como debieron ver en geometría descriptiva, bueno, yo me hago la siguiente idea. Para formar una recta, bueno, el punto es la unidad de la geometría. Para formar una recta, punto. Para formar una recta, lo que hacemos es unir dos puntos. A ver, y ahí tenemos una recta. Una recta definida, indefinida por decirlo, ¿eh? Ahora, si esta recta lo desplazamos, ¿no? Entre comillas, desplazar, por este otro punto. Es decir, como que agarramos esta recta y lo vamos a desplazar hasta este punto. Ahorita no está muy claro eso, pero a ver. Lo voy a poner de esta otra manera. Ya. Si pongo un tercer punto y este punto y el otro y un punto de esta recta, voy a tener esto. Si esta recta yo la agarro, y lo desplazo a lo largo de toda esta recta, teniendo en cuenta que es infinita, vamos a formar un plano. Un plano que contenga a estas dos rectas. Obviamente esto está extendido hasta el infinito, pero está segmentado para hacerse la idea. ¿Ya? Esos son los elementos con los cuales vamos a trabajar. Entonces hay que tener esto en mente. Para una recta se requieren dos puntos en geometría. Para un plano se requiere dos rectas, ¿no ve? Se requieren dos rectas o una recta y un punto o tres puntos. ¿Ya? Esa es la idea que vamos a hacer, que vamos a utilizar. Solo que, como estamos trabajando no solo con geometría, sino con datos, con números, vamos a ver esto, pero con vectores. ¿Está bien? Ya. Para pasar a esta parte de planos y rectas y planos, vamos a dejar esto de los vectores. Aunque es un poco, bastante extendido, son una buena cantidad de cosas que ver. Ya. Vamos a seguir trabajando. Bueno, ahora vamos a trabajar con vector desplazamiento. Ya. Tenemos un vector ahí. No, este no me conviene por el momento. Tengo este vector de acá. Ok. Como debieron ver acá, yo les puse, ¿no ve? Que el vector AB es igual al vector BA multiplicado por -1. A una matriz, los vectores son matrices, recordando, a una matriz la podemos multiplicar por un valor y este valor se distribuye a todas sus entradas. Es decir, que si lo multiplico por -1, este -1 se tiene que distribuir a
los tres componentes, ¿no? Tanto a X, a Y y a Z. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le pasa al vector si lo multiplicamos por algo? Si en nuestro vector lo multiplicamos por algún valor, a ver, le vamos a decir a este vector, le vamos a decir vector A. No, vector B. Qué original. Vector B. Ya. Ese es nuestro vector B. Este que tenemos acá. Si en nuestro vector B nosotros le multiplicamos por un escalar alfa, por decir. Alfa es cualquier valor, ¿no ve? 1, 2, 3, 1.5 menos 2, raíz de 2, lo que sea que llegue a surgir, ¿no ve? O lo que lleguemos a necesitar. Si lo multiplicamos por un valor, nuestro vector puede crecer en tamaño, puede disminuir su tamaño o puede cambiar su sentido, crecer y disminuir. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Pero lo que no va a cambiar es, como van a ver ahorita, su dirección. Si lo multiplico por -8 va a crecer así. Si lo multiplico por 8 va a crecer así. La dirección no se modifica, no se pierde la dirección. Solo el sentido. El único momento en el cual puede perderse la dirección es cuando se lo multiplica por 0 y pues básicamente desaparece el vector. ¿Está bien? Esas son las situaciones que tenemos. La podemos multiplicar por -1. La podemos multiplicar por 0.5 y se va a reducir a la mitad. La podemos multiplicar por 2 y se va a duplicar su tamaño. Digo, por -2, ¿no ve? Le voy a poner con naranja esta parte para que me entiendan esto, ¿no ve? O un vector lo podemos multiplicar por algún escalar. Un escalar es un valor suelto, así, ¿no ve? Como 2, 3, 4. Un vector es un conjunto de valores que se utiliza para representar algo. En este caso, dirección, magnitud y sentido. Si este escalar es 1, el vector no se modifica. Si el escalar es -1, si es negativo, cambia el sentido. La magnitud no. La magnitud es la misma, lo único que ha cambiado es el sentido. Si se lo multiplica por 0.5, se reduce, ¿no ve? Y en este caso, 0.5 es un medio, se reduce a la mitad. Se lo multiplica por 2, aumenta su tamaño, en este caso al doble. Se lo multiplica por -0.5, se reduce a la mitad y su sentido cambia. Se lo multiplica por -2, su sentido cambia y de paso incrementa el tamaño. Se lo multiplica por 0, el vector desaparece. ¿Está bien? Eso es lo que llegaríamos a ver de los vectores. Aparte también, se extendió nomás esto. En este caso vamos a tener el vector A y el vector B. Ya. ¿Qué vamos a hacer con estos dos vectores? Mencionar algunas partes.
Bueno, algunos aspectos. Voy a tener el vector A que está así. Y voy a tener el vector, no me salió como quería, el vector B. Ya entendí. Vamos a tener el vector A y el vector B, de esta manera. No. Y así de esta manera nomás. Tenemos ahí el vector A y el vector B. Como les estaba diciendo, los vectores de desplazamiento, ¿no ve? Acá no. Es un elemento que tiene en su notación una flechita encima. Eso quiere decir que es un vector de desplazamiento. Ese tipo de elementos no están con referencia al origen, es decir, que están en cualquier parte. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es su dirección y su sentido. Ya es la parte más importante de un vector. La magnitud, nosotros podemos hacer que adopte la magnitud que quiera. En sí, lo que llegaría a importarnos más es la dirección. El sentido podemos hacer que cambie, pero es algo igual que tenemos que tener en cuenta. Bueno, como están en todas partes, nosotros podemos agarrar los vectores y ponerlos donde queramos, porque hay una infinidad de puntos que nos favorece, que nos da paso a esta situación. Podemos agarrar este vector y ponerlo acá, o ponerlo acá, ¿no ve? Bueno, en este caso lo que yo voy a hacer es ponerlos acá, de esta manera, y hacer lo siguiente. Ya. Entre los vectores, tan igual que en las rectas, ¿no? Si unas rectas intersectan, en los vectores, entre dos vectores, si los ponemos de esta manera, nosotros podemos ver que se describe un ángulo. Y este ángulo, ustedes lo representan de la manera en la cual les sea más cómodo o, o en la cual deseen. Usualmente se usa el alfabeto griego. Y bueno, lo tenemos ahí. ¿Cómo podemos hallar el, el valor de este ángulo? Hay veces en las cuales no voy a andar tanto en detalle o en demostraciones porque se va a perder bastante tiempo, ¿no? de la clase, ¿no? Vamos a ir rápido en cosas que tengamos que ir rápido o directamente utilizar fórmula. Bueno, tenemos acá una fórmula. Coseno del ángulo es igual. Esta partecita puede que les parezca un poco raro, pero ahora que lo pienso se me acaba de ir. Debí haberlo mencionado antes. Bueno, coseno del ángulo es igual al producto punto del vector A, y el vector B dividido entre la magnitud del vector A y el vector B. Magnitud. Ahora vamos a ver esos elementos. ¿Qué son? No se olviden de siempre ponerle sus flechitas a todo aquello que es vector. Miren. Antes de desvariarnos en ver qué es todo esto, qué es esta notación, seguimos hablando de vectores. Vamos a utilizar esta misma notación. ¿Ya? Hay operaciones entre vectores, como hay entre puntos, ¿no ve? Suma y resta, también podemos agarrar el vector A. Le vamos a dar sus datos. ¿Ya? El vector A es de componentes -1, 2 y -3.
el vector B tiene componentes 4, 3 y menos 1. Estos son los vectores con los cuales vamos a trabajar. Ya. Puedo hacer suma y resta entre vectores y bueno, no debería haber mucho problema. Por decir 1, 2 y menos 3 más el vector B, 4, 3 y menos 1. Tendríamos 1 menos 4, 3. 2 más 3, digo menos 1 más 4, 3. 2 más 3, 5. Menos 3 más menos 1, menos 4. Si al vector A lo multiplico por 4, ¿sí? Si al vector A lo multiplico por 4, voy a tener 4 multiplicado por el vector A. Menos 1, 2 y menos 3. Entonces 4 veces el vector A sería menos 4, 8 y menos 12. ¿Ok? Y también se puede hacer combinaciones de esos dos conceptos. Por decir 3A menos 1 medio P. A ver cómo también lo puedo decir. Menos 1 medio. Menos 1 medio P. ¿A qué sería igual esto? 3 veces el vector A, que es menos 1, 2 y menos 3. Menos 1 medio el vector B, que es 4, 3 y menos 1. Podemos hacer esto por partes y tendríamos 3 lo distribuimos menos 3, 6 y menos 9, menos, o también le podemos poner más, porque la cosa es distribuir el signo, ¿no ve? Si distribuimos el menos 1 al vector, pues nos queda el signo más. O si le distribuimos el 1 medio al vector, nos queda pues el signo menos, ¿no ve? En este caso estamos metiendo toda esta parte. Todo esto estamos distribuyendo. ¿Ya? También lo podemos poner de la siguiente manera. Más eso, ¿no ve? 3 veces el vector A más menos 1 medio por el vector B. También lo podemos poner de esa manera o de esta manera. Menos 1 medio, ¿no ve? La cosa es que se llega a lo mismo, ya sea si lo hacen con más pasos o con menos. Menos 1 medio por 4, menos 2. Menos 1 medio por 3, menos 1.5. Menos 1 medio por menos 1, 0.5. Entonces, esta expresión sería igual a esto. Menos 3 más menos 2, menos 5. 6 más menos 1 medio, o menos 1.5, perdón. 6 más menos 1.5 tendríamos 5, 4.5. Y menos 9 más 0.5 tendríamos, como son signos opuestos, menos 8.5. Ese sería el resultado de esa operación, o de esta expresión. Entre vectores, esto de acá es un escalar multiplicando un vector. El escalar se lo distribuye a todos los componentes del vector, ahí no hay mucho problema.
También se puede hacer operaciones de multiplicación entre vectores. Vamos a tener el vector A, producto punto, el vector B. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y también tendríamos el vector A, producto cruz, el vector B. No olvidar que hay que anotar sus flechitas para que se entienda que son vectores. Ya. ¿Qué son estas expresiones de multiplicación? Se le dice, a este de acá se le dice producto punto o producto escalar. Se utiliza dos vectores y la notación es un punto para la multiplicación. El resultado de acá tiene que ser un escalar, es decir, un valor, un simple valor, tipo 2, 1, menos 2, raíz de 2, dependiendo de lo que dé. Y a eso se le dice producto vectorial o producto cruz. Nuevamente ahí su nombre lo dice. Su notación es con una cruz y el resultado tiene que dar un vector. Ya, ahorita vamos a ver cómo es que se da eso. Acá tenemos producto punto el vector A con el vector B. El vector A es de componentes menos 1, 2 y menos 3. Producto punto, el vector B, 4, 3 y menos 1. ¿Cómo se trabaja esto de acá? Como las matrices, ¿no ve? Como operación con matrices. X con X, Y con y Z con Z. A, bueno, A producto punto B. ¿Qué se hace? Como les estaba diciendo, X con X, Y con Y y Z con Z. Y los resultantes se tienen que sumar. Así. Menos 1 por 4, menos 4. Más 2 por 3, 6. Más menos 3 por menos 1, 3. ¿Ah? Eso sería lo que tendríamos que hacer. Voy a borrar esto de acá. Ahí está. Posteriormente se hace la suma. Producto punto entre A y B sería menos 4 más 6 más 3. Y tendríamos menos 4 más 9. Menos 4 más 9. Menos 4 más 9 es 5 positivo. Producto punto producto escalar nos tiene que dar como resultado un escalar. Ahora sí, este puede ser un poco complicado al inicio, pero lo vamos a ver con cuidado ya. El producto cruz es el determinante de la siguiente manera. Es un determinante donde los componentes de un vector se ponen de la siguiente manera. Antes que nada se ponen los vectores canónicos y J, K. Esa es la primera fila. En la segunda fila se pone los componentes del primer vector. Acá tenemos el vector A multiplicado por el vector B. En este producto el orden sí importa. No es como acá, ¿no ve? Si le cambiamos el orden, se va a seguir multiplicando X con X, Y con y Z con Z. Nos va a dar lo mismo, ¿no ve? Menos 1 por 4 es lo mismo que 4 por menos 1. 2 por 3, lo mismo que 3 por 2 y menos 3 por menos 1, lo mismo que menos 1 por menos 3 y nos va a dar lo mismo que acá. Acá no, acá infiere el orden. Acá no podemos poner, bueno, mejor lo pongo. Acá no podemos poner esto.
En producto punto sí se da esta situación. Sí se da esa situación. Nos va a dar lo mismo aunque lo cambiemos el orden. Pero acá no. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Ahora, el primero se pone los componentes del primer vector, ¿ya? Del vector A. Los componentes son -1, 2 y -3. -1, 2, -3. ¿Ya? Luego se pone los componentes del segundo vector, 4, 3 y -1. 4, 3 y -1. Ok, eso sí. ¿Cómo se resuelve esta operación? Es un poco complicado. No complicado, sino sería un poco complicado ver, entender la resolución. Al principio, como les dije, al principio es un poco complicado, pero con la práctica se hace más sencillo. Bueno, como es un determinante, primero tenemos que hacer esto. Primero hay que hacer esto. Como es determinante, esta línea, bueno, primero este producto, ¿no ve? Las diagonales principales y luego las diagonales secundarias. Esto por esto, esto por esto. O sea, todas esas líneas se tienen que multiplicar, ¿no ve? Y poner aquí suma, resta, suma, resta. La cosa es que como acá tenemos los vectores I, J, K, no les hice la correspondiente introducción al vector I, J, K, y llegaría a ser el componente o el vector canónico para el vector, para el eje X. Para el eje Y, el vector canónico es el J, y para el eje Z, el vector canónico es K. ¿Ya? Porque un vector puede venir representado de esta manera, como lo ven acá, o también de esta otra manera. El vector B puede ser igual a 4i más 3j menos k. Les puede aparecer de esta manera. Cuatro en X sería 4i. 3 en Y sería 3j. Menos 1 en Z sería menos 1k. El 1 se sobreentiende, ¿no ve? Eso sería un detalle que se me estaba yendo. Vamos a ver, para esta clase, vamos a ver el ángulo. Se puede hacer con coseno y con seno. ¿Ya? Eso vamos a ver para terminar esta clase. Vamos a ver también cómo es la recta y con eso estaríamos terminando la clase, chicos, porque si no se va a hacer algo tarde, pero es para que sea una introducción a la clase, ¿está bien? Ya. Eso de IJK, es decir, si lo multiplico esta diagonal y lo pongo acá, ¿no ves? Lo multiplico esta otra diagonal, lo pongo acá. Multiplico esta otra diagonal y lo voy a poner acá. Lo voy a multiplicar esta otra diagonal, así. Y voy a tener elementos con IJK. Ese IJK no se pueden mezclar. No puedo sumar. ¿Lo he borrado? Aquí está, aquí está. No puedo sumar 4i más 3j y formar un elemento así. ¿Ya? Tienen que estar de esa manera separados.
Entonces, cuando estamos resolviendo este determinante, nos va a aparecer términos con I, términos con J, términos con K. Hacemos la reducción de términos correspondientes y vamos a tener como resultado un vector. Pero resolver el determinante nos va a tomar bastante tiempo y es lo que menos tenemos. Lo que menos tenemos, porque en cálculo 2 se tiene que hacer un montón de operaciones para verificar que tal cosa es cierta, para poder utilizar el vector para hacer algo, para hallar distancias. La geometría del espacio es bastante amplia en el espacio de la 3, porque lo que en el plano XY se podía ver el paralelismo con la pendiente, la perpendicularidad con la misma pendiente, acá se tienen que utilizar vectores. Y hay ciertas propiedades que uno tiene que revisar para ver si es cierto, porque a simple vista o simplemente viendo los datos, números, uno no se puede dar cuenta. Con práctica, uno se puede dar cuenta. Bueno, entonces para optimizar esto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tener un determinante. Vamos a tener un determinante en X, un determinante en Y un determinante en Z. ¿Ya? ¿Qué vamos a poner estos determinantes? Pues vamos a poner lo siguiente. Para el determinante de X, vamos a poner esta parte. ¿Ya? Lo demás vamos a ignorar. Lo demás lo vamos a ignorar. Vamos a poner tal y como está. 2 y menos 3. 3 y menos 1. Esto lo voy a hacer. Como les voy a pasar el pizarrón, esto voy a crear un Classroom y voy a subir ahí el material que estemos utilizando y que vamos a utilizar. Ya también voy a poner las clases grabadas. Y bueno. De esta manera vamos a formar el primer determinante que va a estar en X. Este lo voy a bajar su espesor porque está bastante. Todo es espesor. Este va a ser para el determinante en el eje X. Digo, el determinante para el componente X. Para el componente en Y, vamos a hacer algo similar. Vamos a hacer lo mismo. Ya. Para el eje, para el componente Y, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ignorar X, los canónicos, y vamos a ignorar la columna de los Y. ¿Está bien? Y vamos a poner en el determinante esto de acá y esto de acá, tal y como está. Aquí un detallito es que no es solo determinante. Para X va a ser un determinante, para Y menos el determinante y para Z más el determinante. El único donde varía el signo es en el componente Y. ¿Ya? Y es algo que lo van a poder ver si es que resuelven el determinante en sí. En este varía el signo nada más. Entonces ponemos los datos.
Ay, no. Un poco me está dificultando esta partecita. Ya. Antes de pasarles, le voy a poner más detalle. Ya. Primero vamos a poner el -1, -3 y 4 -1. Eso sería lo que habría que poner en el determinante del componente Y. Y vamos a hacer lo mismo para Z. Ustedes no tienen que hacerlo así paso por paso, lo estoy haciendo para que cuando tengan dudas ustedes puedan revisar el pizarrón y puedan hacerlo con calma hasta que le agarren práctica. Porque esto tienen que hacerlo, tienen que poner los datos a la primera y ya formar el vector. A veces ponen su determinante o directamente el resultado. Ahorita vamos a ver. Ya, para terminar sería, vamos a hacer convert. Para Z convert. Ignoramos esto e ignoramos Z. Y vamos a poner simplemente las entradas que vemos acá. Ya. Las entradas que vemos son -1, 2, 4, 4 y 3. Esos son. Ya, esto yo después lo voy a acomodar a la hora de pasarles. Eso es lo que estaríamos haciendo. ¿Y qué se tiene que hacer después? Pues resolver el determinante. Entonces tendríamos el producto cruz entre A y B va a ser igual a, resolvemos cada determinante. Ya resolver determinantes de 2 por 2 es más sencillo. Multiplicamos los términos de esta diagonal y los restamos con la multiplicación de los términos de esta diagonal. ¿Está bien? 2 por -1, -2. 3 por -3, -9. Multiplicado por menos por menos, más 9. -2 más 9, 7. Ya, -2 más 9 lo voy a poner. Para el segundo término, hacemos lo mismo. -1. Hacemos esta misma operación. -1 por -1. No se olviden del signo que está fuera del determinante. -1 por -1, más 1. Menos la segunda diagonal. 4 por -3, -12. -12 por menos 12. Eso es más 12. Y esto ya para terminar. -1 por 3, -3. Menos la segunda diagonal. 2 por 4, 8. Ya las operaciones aritméticas y tendríamos que el vector resultante de este producto vectorial es -2 más 9, 7. 1 más 12, 13. 13 por menos, menos 13. Menos 3, menos 8, menos 11. Ese es el vector resultante. Y ahorita lo voy a acomodar mejor esto. Ese es el producto cruz. Y por último, para dejar los vectores, ¿no? Tenemos esta notación. ¿Dónde está eso? No encuentro. Creo que era esto.
La magnitud de un vector suele estar representada como valor absoluto y la variable o el nombre del vector. ¿Qué nombre le han puesto? Puede ser dos letras mayúsculas, puede ser una letra minúscula, pero nunca se olviden de la flechita. Así se entiende que es un vector y cuando está entre una barra o dos barras, esto quiere decir magnitud del vector. ¿Qué es una magnitud del vector? Quiere decir qué tamaño tiene este vector. ¿Ya? La magnitud de un vector es raíz cuadrada, su componente x, al cuadrado, más su componente y al cuadrado, más el componente z al cuadrado. En este caso, ahí tenemos los datos para el vector A. Su magnitud del vector A sería raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. En este caso yo lo estoy haciendo paso a paso, no es necesario que ustedes lo hagan. Ustedes lo ponen rápido los datos ¿ya? Y a su calculadora y listo. Ya tienen la magnitud del vector. Menos 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. Menos 3 al cuadrado, 9. Ahí tenemos que la magnitud de nuestro vector es raíz de 14. Eso quiere decir que nuestro vector tiene un tamaño de 14, digámosle unidades, porque esto es un eje, es un sistema de referencia con ejes, no es como que diga acá metros en alguno de los ejes, simplemente son números. ¿Ya? Eso sería. La magnitud de un vector, como ven, termina siendo un escalar así, valor sencillo, ¿no? Eso sería lo que tenemos. Y bueno, con eso en mente podemos hallar el ángulo entre vectores. Tenemos esta fórmula. Y también tenemos esta otra fórmula. Seno de tita es igual a la magnitud del producto vectorial entre los dos vectores dividido entre el producto de sus, ¿cómo lo pongo? De sus magnitudes, ¿ya? Esas son las dos relaciones. Acá, el producto punto, ¿dónde está el que he hecho? Ya. El producto punto puede darnos tanto positivo como negativo. Ese positivo y negativo puede trabajar el coseno, mientras que acá nos va a dar netamente positivo, porque una magnitud no nos puede dar negativo. Todo número real al cuadrado nos va a dar positivo. ¿Está bien? ¿Por qué les digo esto? Porque, ¿qué pasa si agarro? Bueno, en este caso, A y B, producto punto, nos ha dado positivo, ¿no ve?
5. Pero ¿qué pasa si A lo multiplico por -1? Ustedes ya vieron que se invierte el sentido, pero la dirección es la misma. Si quisiese hallar yo un ángulo con eso, yo tendría un ángulo mucho mayor. Solo que en el espacio no se puede apreciar eso, ¿no ve? Tenemos un ángulo que en este caso, con esta gráfica, termina siendo mayor. Pero, ¿qué es lo que tenemos acá? Como tienen la misma dirección este vector A y este vector A multiplicado por -1, este ángulo de acá es de 180 grados. Eso quiere decir que el ángulo de acá es 180 menos tita. Con Lilia lo voy a poner, para que haya una diferencia. Ok. Entonces, si es positivo o negativo, solo nos va a indicar que el ángulo es más pequeño, que el ángulo es más grande. Ustedes se deben acordar de trigonometría, que, bueno, tengo una circunferencia, tengo líneas, y si trazo una línea en el primer cuadrante, de esta puedo sacar proyección horizontal. La proyección horizontal es el coseno del ángulo y una proyección vertical. ¿Ya? Y estas dos juntas al cuadrado nos va a dar como resultado esa recta, teniendo en cuenta que este es un círculo de radio 1, ¿no ves? Eso es de trigonometría. ¿Ya? ¿Ya? Si nuestra recta, obviamente acá está el ángulo que lo describe, ¿no ves? Describe desde acá hasta acá. Si nuestra recta está en el segundo cuadrante, lo que va a describir es desde acá hasta un ángulo que es mayor a 90 grados. ¿No ve? Seno va a seguir siendo positivo porque se describe desde el eje X o desde el eje horizontal hasta donde está el segmento diagonal. Y coseno se va a describir desde el eje Y hasta donde llega la proyección. En este caso sería negativo. Ahí es donde entra esto. Si este producto punto es negativo, eso quiere decir que el ángulo es mayor a 90 grados. Si es positivo, entonces se encuentra en el primer caso, que es menor a 90 grados. Mientras que seno va a ser netamente positivo, sin importar el lugar en el cuadrante en el que se encuentre. Acá en el espacio nos va a botar solo esas dos situaciones. Primer cuadrante y segundo cuadrante. No hay la situación de tercer o cuarto cuadrante a la hora de trabajar con ángulos entre vectores. Ahora, para hallar el ángulo sería netamente reemplazar el valor. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos la magnitud de A. Vamos a hallar la magnitud de B. Tenemos B. Todo lo voy a borrar. Listo. ¿Dónde está esto? Ya, la magnitud de B llegaría a ser, ya no nos hacemos tanto lío, raíz directamente. Raíz de sus componentes al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9, menos 1 al cuadrado, 1. Su magnitud llegaría a ser raíz cuadrada de
16 más 9 más 1, 26. Reemplazamos esos datos acá. Coseno de tita es igual a, bueno, esa expresión que tenemos ahí. Producto punto entre los dos vectores, nosotros dijimos que es 5. Y sus magnitudes las tenemos ahí, raíz de 14 y raíz de 26. 5 sobre raíz de 14 por raíz de 26. Eso lo metemos a la calculadora y nosotros vamos a tener coseno de tita es igual, bueno, ponemos eso a la calculadora, 5 sobre raíz de 14 por raíz de 26. 0.262. No es necesario que ustedes pongan esto. Ustedes directamente tienen que hacer esto. Tita es igual a coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 es igual, por si acaso, a tita a coseno. O sea, con menos 1 se refiere a la inversa, por si acaso. No es que lo estamos multiplicando o elevando a la menos 1, ¿no ve? Ese menos 1 es una notación que nos da a conocer que es la inversa de coseno. La función inversa de coseno es arco coseno, por si acaso. ¿Ya? Y pues le metemos todo esto. La inversa de coseno de todo esto. O arco coseno de esto. Hago énfasis en esa partecita porque en la calculadora está como coseno a la menos 1. Y tendríamos, bueno, eso a la calculadora y tenemos que tita es igual a 74.81 grados. Eso sería. Se hace lo mismo en el caso de seno. Acá hacemos producto vectorial, vamos a tener un vector. De este vector hallamos su magnitud, hacemos estas operaciones y despejamos tita y nos tendría que dar lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Chicos, bueno, vamos a ver un poquito de la recta y luego vamos a ver más casos del vector, ¿ya? Con eso estaríamos terminando la clase. Ya. Les hice bastante énfasis en esto, ¿no? Para llegar, para un vector formar, utilizamos el vector final y le restamos las coordenadas del punto inicial. Si no tenemos el punto inicial, tenemos esto de acá. ¿No ve? Para llegar a un punto, partimos de un punto conocido y nos trasladamos con un vector específico. Bueno, en el caso de las rectas es lo siguiente. Vamos a tener un punto, ¿ya? Y tenemos otro punto por acá. Como ustedes vieron, puedo formar un vector, ¿no ves? Sin problemas, sin mucho lío. Ahí no hay mucho lío. Pero, ¿qué tal si quiero llegar a un vector, digo un punto? Les voy a poner nombres nomás así. Punto A, punto, punto B. No, este le voy a decir punto P. ¿Está bien? Punto P, punto B. ¿Qué pasa si yo quiero llegar a un punto que se encuentra justo a la mitad de estos dos? ¿Ya? Lo que yo hago, bueno, voy a ajustar esta fórmula de acá. Para llegar al punto B, he utilizado el punto P y me he trasladado con el vector PB, ¿no ve? Un vector que va desde P hasta P. Hasta ahí todo bien. Su flechita para entender que es un vector. Ya, todo bien.
Ya. Ahora, si quiero llegar al punto medio, lo que hago es lo siguiente. Voy a utilizar un vector lila que va a tener la misma dirección. Pero la cosa es que voy a utilizar, le voy a llamar A, ¿está bien? A se encuentra justo a la mitad de estos dos. Ya. Quiero llegar al punto A. Estoy partiendo desde el punto B, pero lo único que tengo como información es el vector PB y sé que está justo en la mitad. ¿Está bien? Entonces lo que yo hago es al vector PB, yo lo voy a multiplicar por un escalar. Yo lo multiplico por un escalar. Y ese escalar lo que va a hacer es, va a modificar su magnitud de este vector a la que yo necesite. En este caso, a la mitad. ¿Ya? Ese escalar puede ser justo a la mitad. 0,5, ¿no ves? Un vector, un escalar que lo divida, ¿no ves? Eso. También puedo hacer eso para llegar a otro punto que esté más lejos, a otro punto que esté mucho más lejos, a otro punto que esté en la otra dirección, pero cerca, en la otra dirección, pero muy lejos, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Y así se va a ir formando. Y así se va formando una recta, chicos. Vamos a tener un punto, vamos a tener un punto conocido y vamos a tener un vector multiplicado por un escalar. Este lo voy a poner, bueno, que sea una recta roja, una recta rosa, listo. Yeah. Con cualquier valor que le demos a ese escalar, vamos a terminar describiendo una infinidad de puntos que va a dar lugar a una recta. Voy a reescribir esta ecuación. Para llegar a un punto Q cualquiera, voy a partir con un punto inicial conocido y le voy a sumar un vector multiplicado por un escalar. Esa es la idea que vamos a utilizar. Esa es la idea, ¿no? Para eso les estaba diciendo yo punto, vector posición y vector desplazamiento. Eso es lo que vamos a utilizar. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para rectas. De acá salen las tres formas de una recta. Ya. Con eso estaríamos terminando la clase de hoy, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran decir? ¿Les gustó la clase? ¿O fue muy, o también parece muy de golpe? Está bien, chicos. Entonces, voy a terminar la grabación.